Les brindamos un cordial saludo de bienvenida por parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa, continua, divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos desarrollando el webinario alrededor de la conciencia fonológica en los aspectos prácticos de la lectoescritura. Por parte de Colipro les acompañamos la gestora Ailín Araya, el gestor Gonzalo Mesa y la gestora Alejandra Macuc, quien les habla. La dinámica por desarrollar durante este webinario se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde usar solamente este botón. La gestora Araya estará recibiendo esas consultas, les enviará un mensaje indicando que han sido recibidas y las agrupará. En la segunda parte, plantearemos las preguntas a la persona especialista invitada para que nos comparta su criterio. Es importante destacar que se van a responder tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación justamente de una herramienta virtual, lograr así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario está con nosotros Verónica Cabrera Guillén. Ella es especialista en neuropsicología educativa y ha sido facilitadora de procesos de actualización profesional en diversas instancias. Es graduada de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Y es a ella justamente a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, y gracias al Colegio de Licenciados y Profesores por la invitación. Un saludo cordial a todos ustedes y una calurosa bienvenida a este webinario que, como mencionó Alejandra, lleva por nombre La conciencia fonológica en los aspectos prácticos de la lectoescritura. El objetivo de esta sesión es que logremos comprender el rol primordial que juega la conciencia fonológica en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Para eso vamos a tener una primera parte introductoria donde vamos a discutir un poco sobre los antecedentes y el panorama actual en el que se está enseñando a leer y a escribir en nuestro sistema educativo. Vamos a hablar un poco también sobre los orígenes del lenguaje escrito y qué implicaciones tiene esto a nivel de pedagogía. Y voy a comentarles también un poquito qué nos dicen las investigaciones más recientes sobre cómo el cerebro aprende a leer y a escribir. Posteriormente entraremos de lleno en el concepto de conciencia fonológica, qué es, cuáles son sus componentes, cómo se desarrolla. Veremos ejemplos de algunos ejercicios que podemos llevar al aula para desarrollar la conciencia fonológica. Y como ya menciona Alejandra también, finalmente tendremos un espacio para que ustedes planteen preguntas sobre algo que no haya quedado claro o que deseen que yo profundice. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta sesión. Y como les comenté anteriormente, quisiera que discutamos un poco sobre los antecedentes y el panorama bajo el cual se está enseñando a leer y a escribir en Costa Rica. Como pueden ver en sus pantallas, estos son algunos titulares que salieron en el año 2013 en diferentes medios de prensa, en el que nos informan que en este año justamente el MEP desea implementar o empieza a implementar cambios en los programas de estudio, principalmente en el del ciclo preescolar y el programa de estudios de español de primer ciclo. Como pueden ver en el titular, la idea detrás de estas modificaciones es ajustar la enseñanza de la lectura al desarrollo del cerebro. Una de esas implicaciones es que en el ciclo preescolar
se da un mayor énfasis a trabajar los sonidos. Y el otro gran cambio que plantea el MEP en este año es el de visualizar el primer y el segundo grado como una sola unidad. Yo sé que para bien o para mal, o que hay personas que están de acuerdo con los cambios que se propusieron, hay personas que no están de acuerdo. Lo cierto es que estos cambios sí realmente responden a investigaciones neurocientíficas o al neurodesarrollo. Parte de estas reformas surgen como una necesidad por evidencias que el mismo ministerio tiene y que me gustaría citar, que sugieren que nuestros estudiantes no saben leer y escribir adecuadamente. Se observa en el rendimiento mostrado por los estudiantes en las universidades y con los resultados de las pruebas PISA. Solo una quinta parte de nuestros estudiantes de sexto año poseen las habilidades lingüísticas esperadas para su nivel. El 67% de los jóvenes posee apenas un dominio básico de lectura y además muestra dificultades para responder preguntas que requieren mayor análisis e interpretación. Entonces, básicamente es ante ese panorama que el MEP plantea introducir en el programa de primer ciclo de español diversas unidades. Una primera unidad que se llama comprensión y expresión oral, luego 2 unidades de lectoescritura, una unidad de articulación entre esas 2 unidades de lectoescritura y la unidad de tercer grado. Entonces, como les digo, independientemente de la opinión que en este momento manejemos sobre esos cambios, lo cierto es que sí se plantearon en respuesta a investigaciones científicas. Siendo así, uno esperaría que los resultados de esas modificaciones fueran positivos. Sin embargo, para el año anterior, el 2019, el mismo medio de comunicación presenta estos titulares. ¿Por qué segundo grado es el año donde más escolares fracasan? Niños arrastran fallas para leer y comprender a falta de evaluaciones en primer grado. El tema de evaluación es un tema que se las trae y que podemos dejar para otro momento, pero lo cierto es que estos son los resultados que están presentando nuestros estudiantes a estas alturas. Entonces, si esas modificaciones tenían todo un respaldo, ¿por qué estamos viendo estos titulares? ¿Por qué estamos manejando estos resultados? Y me gustaría que aclaremos ciertos conceptos que vienen en el programa de estudios, porque siento que tal vez una interpretación no tan clara de esos conceptos podrían inducirnos a errores en la mediación pedagógica. Entonces, lo primero que creo que es importante aclarar es que el MEP propone, en su programa de estudios de español de primer ciclo, que en el primer grado, durante el primer trimestre, se empiece trabajando con la unidad de expresión y comprensión oral. Simultáneamente, el docente debe trabajar la primera unidad de lectoescritura. Esa primera unidad de lectoescritura se llama la conciencia fonológica, fuente de inspiración para leer y escribir. Entonces, aquí es donde podríamos empezar tal vez con algún tipo de confusión, porque la conciencia fonológica en realidad deberíamos trabajarla desde la expresión y comprensión oral. Porque cuando el ministerio desglosa este concepto de conciencia fonológica como parte de la unidad de lectoescritura, la desglosa con objetivos de aprendizaje como estos: correspondencia entre oralidad y escritura, representación gráfica de fonemas, elementos comunes y distintos de los grafemas, relación fonema-grafema, transcripción fonema-grafema, letras o pseudoletras, reproducción de patrones de grafemas y grafemas con fonemas iguales. Entonces, como en el programa viene desglosado de esa forma el contenido curricular de conciencia fonológica, podríamos interpretar que eso es conciencia fonológica, cuando en realidad estamos hablando de aprendizajes asociados a la conciencia fonológica. Entonces, perdón, esa primera conceptualización es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces llegamos a un curso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con docentes y les pido que me propongan un ejercicio de conciencia fonológica y me presentan un ejercicio de asociación fonema-grafema. Y eso no es conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad meramente de discriminación auditiva.
y se puede desarrollar sin tener ni siquiera ningún conocimiento del código alfabético. Entonces, es importante entender que sí están muy relacionadas y por eso el MEP desglosa ese contenido curricular con esos objetivos de aprendizaje. Pero entendámoslo como aprendizajes asociados a la conciencia fonológica y no como una definición de conciencia fonológica. Porque entonces, si lo interpreto como un sinónimo, que es lo que principalmente lo que yo he visto que está pasando, los docentes están trabajando como conciencia fonológica, algo que en realidad es asociación fonema-grafema. Entonces, estamos saltándonos etapas porque creemos que estamos trabajando con ciencia fonológica, pero realmente no lo estamos haciendo. Y esa etapa es muy importante porque la conciencia fonológica es una habilidad precursora de la lectoescritura. Esto quiere decir que va antes porque es la base para aprender a leer y a escribir. Entonces, quería primero hacer esa aclaración conceptual, que creo que es importante porque de alguna forma podría explicar que estemos viendo estos malos resultados cuando en realidad el cambio era muy bien intencionado, o esas modificaciones que planteaba el MEP eran muy bien intencionadas, pero tal vez no están llegando claramente al cuerpo docente. Otra cosa que les quería mencionar, ya nada más con respecto a las propuestas del programa de estudios, es que esta última, no es la última, perdón, la unidad de articulación se propone que sea trabajada en el último trimestre de primer grado, porque es una unidad que sirve como diagnóstico general para valorar el nivel de avance de sus estudiantes y las necesidades individuales. Entonces, otra cosa importante, si un docente tiene conocimiento real de lo que es conciencia fonológica, no tiene por qué esperar al último trimestre para establecer un diagnóstico del avance de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque pensemos que en el último trimestre lo que se viene es vacaciones de fin de año, 2 meses donde no sabemos si ese niño en su casa va a recibir algún tipo de estimulación, entonces tal vez había un desfase, no tengo ya tiempo de hacer un plan remedial, no tengo tiempo de implementarlo y tal vez los objetivos que sí había logrado alcanzar, como no los va a repasar en su casa, se lo van a olvidar y va a llegar a segundo grado con un desfase todavía mayor y los docentes de segundo grado se enfrentan a un momento en el que tienen que dar continuidad a la segunda unidad de lectura, empezar con la segunda unidad de lectura, pero al mismo tiempo volver a hacer un diagnóstico para ver cómo llegaron esos estudiantes, implementar, diseñar un plan remedial e implementarlo y en diferentes niveles. Entonces, es algo que realmente no se ajusta a la capacidad que podemos manejar dentro del sistema educativo público. Entonces, ¿por qué es importante que los docentes tengan claros los conceptos teóricos que se manejan en el programa de estudios? Porque de otra forma, si no conocen el concepto y no conocen cómo esos procesos evolucionan, tampoco van a tener la capacidad de detectar dificultades en forma temprana y proponer una atención temprana. Entonces, vean que todo es como una cadena y realmente estos titulares que vemos en el año 2019 tienen un trasfondo y podemos explicarlo de esa forma. Y siempre me gusta como cuando doy algún tipo de capacitación, hacer conciencia en los docentes del por qué es necesario estar informados, estar siempre capacitándose, porque el desconocimiento realmente tiene consecuencias muy graves. Esto que están viendo en este momento son los resultados del último informe del estado de la educación. Obviamente lo seleccioné, y perdón, otra cosa que quería aclarar, los conceptos que mencioné de cómo el ministerio desglosa el concepto de conciencia fonológica, únicamente mencioné los que siento que pueden tender a confundir. Hay otros, no son los únicos, hay otros que sí son correctos o que realmente no dan lugar a confusión, solamente mencioné esos que me interesaba aclarar. Y esto que les estoy mostrando en la pantalla en este momento son los resultados, como les dije, del último informe del estado de la educación, algunos de ellos. Seleccioné los más pertinentes para este webinario. Entonces, vean que se encontraron brechas de desempeño en lectoescritura, falta de capacitación en lectoescritura emergente, problemas de calidad en prácticas de lectura dialogada y evaluación de habilidades lectoras, los tiempos y formas en que se lleva a cabo la lectura son deficientes, el progreso de las habilidades lectoras en los niños es lento y hay brechas
asociadas a carencias en la preparación inicial de los docentes, perfil de salida de la universidad desconectado a las necesidades del programa del MEP, entre otras. Creo que estas son las más relevantes y que es importante, es un llamado de atención a ustedes para que se sigan capacitando e informando en esta temática, porque vean que realmente la lectoescritura es algo que requiere atención a nivel de nuestro sistema educativo. Ahorita lo que quiero hacer es un recorrido sumamente breve sobre los orígenes de la lectoescritura, porque son datos que tal vez no manejamos como de cultura general, pero que es importante entenderlos porque se pueden desprender implicaciones educativas importantes a partir de ellos. Los primeros códigos escritos surgen hace más o menos 6.000 años en culturas como la mesopotámica y la egipcia. Y se utilizaban, eran principalmente logográficos o pictóricos, es decir, se basan en dibujos que representan algo y se utilizaban principalmente para llevar las cuentas de sus actividades económicas. Esos primeros códigos escritos fueron evolucionando hasta llegar al alfabeto que conocemos actualmente, que pareciera ser que surge en Grecia hace más o menos 3.000 años aproximadamente. Lo interesante de estos datos es que si lo contrastamos con el surgimiento de la especie humana, que surge el Homo sapiens sapiens hace más o menos 50.000 años, vean que es un contraste muy grande. Son 50.000 años en que surge la especie, pero la lectoescritura tiene apenas unos 3.000 años, tal y como la conocemos hoy. Entonces, vean que la lectoescritura es una invención social muy reciente. ¿Qué implica esto? Que no ha sido integrada en nuestra filogenia, es decir, la lectoescritura no forma parte de nuestro bagaje genético. Otra cosa en lo que es importante que nos fijemos es en las bases neuroanatómicas que sustentan el lenguaje oral. Las evidencias fósiles y paleoneurológicas nos demuestran que ese sustrato necesario, la materia prima, digamos, a nivel de cerebro, necesaria para desarrollar lenguaje oral está presente desde hace 150.000 años, es decir, 100.000 años antes de que surgiera el Homo sapiens sapiens, ya estaba ese sustrato necesario. Entonces, vean que en comparación esos 150.000 años con los 3.000 que tiene la lectoescritura, son tiempos evolutivos muy diferentes. Por eso es que el lenguaje oral sí es una habilidad que está predispuesta genéticamente y que podemos transmitir generación a generación y que el niño lo puede adquirir únicamente estando expuesto al lenguaje oral. La lectoescritura no ha pasado un tiempo evolutivamente que sea suficiente para haber integrado eso a nuestra filogenia. Entonces, ¿qué implica esto? Que la lectoescritura requiere una enseñanza organizada y sistematizada y explícita. ¿Por qué digo esto? Porque hay un mito bastante difundido que se basa en el hecho de que los niños pueden aprender a leer y a escribir únicamente con estar expuestos a libros o materiales escritos. Y de hecho hay métodos de lectoescritura que se sustentan en ese mito. Entonces, desde ya tenemos que descartar esa idea. La lectoescritura, la enseñanza de la lectoescritura debe ser un proceso sistemático, organizado y explícito. Entonces, si la lectoescritura no es una habilidad que esté genéticamente predispuesta, ¿cómo es que aprende el cerebro a leer y a escribir? Los estudios de neuroimagen lo que nos muestran es que cuando una persona lee, se inicia una actividad a nivel de cerebro que tiene una dirección posterior a anterior, o básicamente de atrás hacia adelante. Entonces, cuando una persona lee, inicialmente se activan zonas posteriores del lóbulo occipital, que pueden ver en anaranjado en la pantalla. Y se activan, son zonas, digamos, genéricas o que no son especializadas, que se activan cuando observamos cualquier cosa, cuando hay un estímulo visual. Pero rápidamente esa actividad se mueve un poquito más hacia adelante, hacia un área cerebral que se ha visto que se especializa en el reconocimiento del lenguaje escrito. Y ahí lo pueden ver ustedes en morado. Se le ha llamado a esa área la caja de letras. Por si acaso en algún momento hago referencia a la caja de letras, estoy hablando de esa área del cerebro. Y rápidamente esa actividad puede tomar dos direcciones. Puede irse hacia una vía de acceso a la pronunciación y a la articulación, que ustedes la ven como en celestito,
o hacia una vía de acceso al significado que estarían viendo en verde. Entonces, básicamente esa es la actividad que se genera en el cerebro cuando una persona lee. Esto es, bueno, tomo esta información de investigaciones realizadas por un neurocientífico que se llama Stanislas Dehaene, y entonces a partir de esta información que obtenemos de neuroimagen, él propone que entonces leer básicamente consiste en reconocer la palabra escrita, ver cómo las letras se combinan para formar palabras y establecer una relación de eso con los sistemas de lenguaje hablado. Entonces, básicamente lo que la lectura es, cuando enseñamos a leer, lo que tenemos que hacer es crear una interfaz entre los sistemas de percepción visual y los de lenguaje, porque los sistemas de lenguaje oral, como ya les dije, sí están previamente programados, por decirlo de alguna forma, a nivel de cerebro. Entonces, el cerebro utiliza esos sistemas de lenguaje oral para luego aprender el lenguaje escrito. Entonces, son sistemas compartidos. Ay, no, con esto. Y por otra parte, bueno, eso es lo que acabo de comentarles, es lo que nos dice la neuroimagen o estudios de neuroimagen. Y por otra parte, tenemos también modelos teóricos de cómo se reconoce la palabra escrita. Entonces pueden ver ahí en el diagrama que hay dos grandes categorías. Tenemos por una parte los modelos evolutivos, que básicamente lo que establecen es que el aprendizaje de la lectoescritura se da como en una secuencia de etapas. Y dentro de ese tenemos dos subcategorías, donde tenemos los modelos tradicionales y los continuos. Los modelos tradicionales son los que establecen que el aprendizaje en la lectoescritura se da en una serie de etapas. Y probablemente la gran mayoría de ustedes hayan estudiado el modelo de Fried en la universidad, en el que nos enseñan que la lectoescritura se adquiere primero en una etapa logográfica, o sea, como a través de imágenes, luego en una etapa alfabética y finalmente en una etapa ortográfica. Por otro lado, los modelos continuos, que siempre pertenecen a la categoría de modelos evolutivos, no están tan de acuerdo en que existan esas fases tan marcadas o que sean una fase universal o que se presente igual en todas las personas, sino que dice que el aprendizaje de la lectoescritura es un continuum, es decir, es como un proceso en el que las etapas no están tan claramente delimitadas y que pueden traslaparse entre ellas. Y por otra parte, tenemos los modelos de... los dos anteriores, aunque se contradicen en eso, sí llegan a un consenso en que los lectores utilizan estrategias de lectura particulares según su nivel lector. Entonces, sí se ha visto que los lectores principiantes dedican mucho recurso cognitivo a la parte de codificación de la palabra, mientras que los lectores expertos o con mayor experiencia dedican más recurso cognitivo a la comprensión, porque ya están familiarizados con las palabras escritas. Entonces pueden destinar más recurso cognitivo a comprender lo que se lee. En el caso de los modelos de lectura experta, aquí quiero rescatar el modelo de doble ruta. Este modelo establece que se puede acceder al reconocimiento de la palabra escrita a través de dos rutas, como lo dice su nombre. Una es la ruta indirecta o subléxica y otra es la ruta léxica o directa. Este modelo propone que los lectores principiantes utilizan más la ruta indirecta, que implica una decodificación secuencial, es decir, letra por letra, pero que cuando ya son lectores expertos, utilizan más la ruta léxica, es decir, acceden directamente al significado y propone que esta ruta es más eficiente porque permite un procesamiento global de la palabra, es decir, procesa la palabra como un todo. ¿Okay? Ahora, si tratamos de empatar lo que acabamos de ver de modelos teóricos con esto otro que nos proponían los estudios de neuroimagen, básicamente el modelo a partir de los estudios de neuroimagen que propone el profesor Stanislas Dehaene viene siendo compatible con ese modelo de doble ruta, ese modelo teórico de doble ruta, pero el profesor Dehaene hace la salvedad de que él considera que realmente en el cerebro no sea un procesamiento global de la palabra, sino que
Sin importar si es un lector principiante o experto, siempre va a haber un procesamiento letra por letra. ¿Qué es la diferencia? Que en etapas iniciales del aprendizaje de la lectura, este procesamiento de las letras se va a hacer en forma serial, es decir, primero una, luego otra, hasta completar la palabra. Mientras que cuando tenemos lectores expertos, ese procesamiento no se hace en forma serial, sino en forma paralela, es decir, proceso igualmente cada una de las letras, pero de forma simultánea. Entonces, podría dar la impresión de que estoy procesando la palabra como un todo, pero en realidad es un procesamiento paralelo. Y eso a nivel educativo tiene implicaciones importantes porque estoy segura que todos ustedes saben, hay métodos de lectoescritura que se llaman métodos globales que se basan justamente en, o que parten de la premisa de que se puede hacer un procesamiento global de la palabra. Entonces, aclaro de una vez que no estoy diciendo que ahora en adelante vamos a eliminar el método global o que el método global no funciona, no. Habrán estudiantes y cada caso es muy particular, pero pareciera ser que los métodos fonéticos serían, digamos, más compatibles con la forma en que el cerebro aprende y podrían mostrar mejores resultados, ¿verdad? Pero no es que vamos a eliminar del todo los otros métodos porque depende mucho del perfil de aprendizaje del estudiante realmente. Lo que sí es importante es que el profesor destaca que se puede, vamos a ver, se puede acceder al significado a partir de la decodificación, pero no al revés, es decir, por eso a veces tenemos estudiantes, y estoy segura también que ustedes lo han visto en su clase, que uno le pide que lea una oración o un párrafo y lo lee fluido. Y usted le pregunta, ¿y qué decía? ¿O y qué entendió? Y no saben decirlo. Porque entonces, vean que se puede acceder a la comprensión a través de la decodificación, pero la fluidez lectora no es garantía de comprensión lectora. Entonces, esto sí nos demuestra que realmente hay dos rutas de acceso al significado de la pronunciación, que son rutas diferentes y que tenemos que trabajar ambas rutas. Entonces, básicamente, un buen proceso de enseñanza de la lectoescritura consiste en hacer una interconexión en esas dos rutas, de manera que favorezcamos, está bien, la decodificación porque la necesito, pero también que a partir de esa decodificación yo logre acceder a la comprensión, al significado de lo que estoy leyendo. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas utilizando el botón que está en la parte inferior y al centro. Y yo trataré de responderlo lo mejor posible al final de la sesión o de mi exposición. Bueno, entonces, de lo que les acabo de mencionar, importante que quede muy claro esto. La única forma de acceder al significado es a través de la decodificación. Y la decodificación implica el uso de la vía fonológica. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender por qué la conciencia fonológica es vital para el proceso de lectoescritura, porque es requisito necesario para luego acceder a actividades o habilidades más complejas como la comprensión del significado o el acceso al significado, ¿verdad? Entonces vean que ahí ya vamos entendiendo el rol que juega la conciencia fonológica en este aprendizaje. Y podemos ir viendo también la necesidad de favorecer la conciencia fonológica desde procesos de alfabetización emergente. ¿Qué es lo que pasa? Y otra cosa que también nos puede ayudar a explicar los resultados que vimos y los titulares que vimos del periódico hace un ratito, es que lastimosamente nuestro sistema educativo ha puesto un mayor peso en la balanza del lado de la alfabetización convencional. Y se están dejando de lado procesos importantes de alfabetización emergente que son la base para el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, esto es un llamado principalmente a docentes de preescolar porque la alfabetización emergente inicia desde las primeras interacciones a través del lenguaje en el seno familiar. Entonces, vean que desde edades muy tempranas podemos trabajar elementos de conciencia fonológica, entre otras cosas. Y esos procesos de alfabetización emergente se pueden extender hasta todo el ciclo preescolar y hasta que ya inicia el proceso de alfabetización convencional. Entonces, todo el tiempo que se utilice en trabajar procesos de alfabetización emergente es un tiempo bien invertido porque se está utilizando en sentar las bases
para el aprendizaje de la lectoescritura y son bases necesarias, porque si no empezamos a dejar lagunas, que cuando lleguemos a primer y segundo grado, entonces los niños ya empiezan a ser más evidentes en el proceso de aprendizaje. Y otra cosa importante, les comenté cuando les explico un poquito de los orígenes del lenguaje escrito, que la lectoescritura no es una habilidad que nosotros traemos en nuestra filogenia, sino que hay que construirla. Y se construye sobre la base de los circuitos o la base neuroanatómica y funcional de los sistemas de lenguaje oral. Entonces, hay estudios también que han demostrado que las diferencias individuales en lenguaje oral se relacionan posteriormente con diferencias individuales en el desempeño en tareas de lectoescritura. ¿Por qué? Porque entonces si tengo un niño que tiene una muy buena comprensión del lenguaje oral y además tiene un amplio repertorio de vocabulario, pues obviamente cuando llegue al proceso de lectoescritura va a tener mucha mayor facilidad de reconocer esas palabras porque ya las tiene incorporadas en su léxico y en su uso cotidiano, a diferencia de un niño que no tenga ese repertorio tan amplio, ¿verdad? Igualmente, cuando tenemos un niño que oralmente utiliza correctamente reglas sintácticas, pues obviamente cuando le pongamos una tarea de producción textual, va a tener mucha mayor facilidad para ponerlas en práctica que un niño que no ha incorporado esas reglas gramaticales y sintácticas. Entonces, favorecer el lenguaje oral es indispensable para poder trabajar procesos de lectoescritura. Y parte de este trabajo sobre el lenguaje oral implica conciencia fonológica. Ahora, recuerden que como también nos decía el profesor Dajín, aprender a leer o enseñar a alguien a leer básicamente consiste en crear esa interfaz entre los sistemas visuales y los sistemas de lenguaje. Y esa interfaz hay que construirla, porque, insisto, la lectoescritura no es algo que se traiga programado cuando nosotros nacemos como sí lo es el lenguaje. Entonces, ¿cómo hacemos para construir esa caja de letras? La construcción de esa caja de letras o de esa interfaz, que sería básicamente nuestro rol como docentes, se da a través del favorecimiento de procesos o áreas del desarrollo que sí están predispuestas genéticamente. Ahora, ¿cuáles son esas áreas del desarrollo o cuáles son esos procesos? Aquí es importante que hablemos de atención, de percepción visual, de memoria visual y auditiva, de memoria de trabajo, de psicomotricidad, es muy importante, y de discriminación auditiva. Ahora, de cada una de esas áreas podríamos desarrollar todo un seminario independiente, y es importante que conozcan también cada uno de esos conceptos, pero como ahorita vamos a trabajar con conciencia fonológica, vamos a hablar nada más de discriminación auditiva, en tanto la conciencia fonológica es un componente de la discriminación auditiva. Entonces, empecemos por definir qué es la discriminación auditiva. La discriminación auditiva es aquella capacidad que tenemos de identificar cuáles de los sonidos del entorno corresponden al lenguaje oral. ¿Okay? Y una vez que identificamos esos sonidos como lenguaje oral, también identificar diferencias entre ellos, que ahí ya vendríamos hablando más de conciencia fonológica. Pero inicialmente necesitamos tener la capacidad de saber de todo lo que escuchamos qué es lenguaje. ¿Okay? Y créanme que hay alteraciones que se basan justamente en el hecho de que ni siquiera logro diferenciar entre sonidos ambientales y sonidos del lenguaje. Entonces, partir de la discriminación auditiva es importante. ¿Por qué también es importante? Porque, si ustedes se fijan, hay fonemas cuyo punto de articulación o que visualmente son idénticos, y los invito en este momento a hacer un pequeño ejercicio ahí en sus casas o donde estén. Coloquen sus órganos orofaciales como si ustedes fueran a emitir el sonido de la letra B, B de burro, ¿ok? Pero no lo emitan, únicamente colocamos la boca como si lo fuéramos a emitir. Y una vez que lo hacen, hagan lo mismo pero para el fonema P, P de pato, ¿ok? No lo emitan, únicamente colocan la boca como si lo fueran a emitir. Se pueden dar cuenta que no hicieron ninguna modificación en la posición de sus labios o de su boca. Entonces, ¿qué nos ayuda a diferenciar estos fonemas? Únicamente al momento de emitirlos, porque uno es más explosivo que otro, pero entonces vean que visualmente
porque la idea también es que el cerebro integra los estímulos visuales con los estímulos auditivos, ¿verdad? Pero si en este caso la parte visual no me da ninguna pista porque visualmente son idénticos, solo me queda la discriminación auditiva para diferenciar entre fonemas. Entonces, es solo hasta el momento en que emitimos los sonidos que nos damos cuenta que son diferentes, si es que logramos darnos cuenta. Piensen entonces lo complejo que sería para un niño aprender a leer y a escribir principalmente parejas de palabras como bata y pata, porque es que si yo no escucho la diferencia en el sonido inicial, no voy a poder diferenciar cuál es el grafema que corresponde porque los escucho igual. Entonces, vean que la discriminación auditiva es básica y a partir de ahí podemos trabajar con ciencia fonológica, pero es que si no tenemos todavía discriminación auditiva, no podemos como seguir en cosas más complejas. Entonces es importante empezar a partir de ahí, porque las diferencias de sonido realmente son sutiles. Entonces eso es una habilidad importante de trabajar. Hablemos entonces ahora de qué es conciencia fonológica. Si con la discriminación auditiva yo logro diferenciar los sonidos que corresponden al lenguaje de todos los otros sonidos del ambiente, la conciencia fonológica me permite ir más allá, porque entonces, una vez que yo ya identifiqué que lo que estoy escuchando es lenguaje, yo puedo discriminar las unidades de sonido mínimas que componen esas palabras. La conciencia fonológica tiene dos componentes o dos procesos, podemos decirle, el de segmentación y el de fusión. Segmentación quiere decir, cuando yo le doy al niño una palabra y le pido que me diga cuáles sonidos forman esa palabra. Entonces, por decir cualquier ejemplo, si yo le digo casa, entonces el niño debería, o deberíamos llevar al niño a que logre decir que casa está conformada por A, A. Eso es segmentación. Esto ustedes ya le agregan el componente lúdico, ¿verdad? Para llevarlo al aula como un ejercicio pedagógico. Entonces vamos a jugar, por ejemplo, a decir palabras, pero en cámara súper, súper lenta. Entonces no voy a decir casa, sino que lo voy a decir lo más despacio que pueda. Ah, y ahí ustedes hacen, ¿verdad? Toda la mímica, el teatro y lo que tenga que hacer para llevar el componente lúdico al ejercicio. Pero básicamente con ese tipo de cosas lo que estamos trabajando es segmentación. Y el otro componente, que es básicamente lo inverso, es el de fusión. Entonces, al revés, yo le voy a decir al niño, yo voy a decir una palabra, pero muy, muy despacito. Y usted tiene que adivinar cuál palabra estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, le puedo decir mamá. ¿Ok? Y el niño adivina. Entonces, podemos jugar adivinanzas y todo lo que ustedes quieran. Pero la idea es que trabajemos estos dos procesos de segmentación y fusión, que son los que componen la conciencia fonológica. Aquí en esta y a partir de esta diapositiva pueden ir viendo ejemplos de ejercicios que podemos utilizar y algo importante relacionado con lo que dije o con los conceptos que clarifiqué al inicio. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven, la actividad consiste, originalmente está planteada para que el niño debajo de cada dibujo escriba el grafema que corresponde al sonido inicial de cada palabra. Entonces, la primera sería tren, ¿verdad? Así es como está planteado originalmente. Escribo la T porque primero es televisor, luego una R porque es ratón y así, ¿ok? Ahí yo ya estoy trabajando lectoescritura. Si yo dejo el ejercicio así como está, estoy trabajando lectoescritura. Sonido inicial, asociación fonema-grafema, ¿ok? ¿Tiene componentes de conciencia fonológica? Sí, pero el peso está en lectoescritura, porque lo que necesito es que escriba el grafema. ¿Cómo hago yo para trabajar conciencia fonológica? Si lo que necesito es trabajar conciencia fonológica pura o el niño ni siquiera ha empezado un proceso de alfabetización. Entonces, le digo, ok, ¿qué es lo que está en este primer cuadrito? Un televisor. ¿Con qué sonido empieza el televisor? Ok, recuérdelo. Y lo dejamos aquí guardadito. ¿Qué sigue? Un ratón. ¿Con qué sonido empieza el ratón? Y ahí vamos, ok, lo dejamos ahí guardadito. Entonces, con todos los sonidos que encontramos, ¿qué palabra podemos formar? Y vean que es una tarea mucho más compleja. Es mucho más complejo hacer eso que hacer lo que inicialmente tenía planteado esta fichita de trabajo.
Hacerlo como conciencia fonológica, en este caso implica una carga también importante sobre memoria de trabajo, pero la idea es que entiendan ustedes en qué momento trabajo conciencia fonológica pura y en qué momento ya metí un poquito más como de asociación fonema-grafema, para que vean que están muy relacionadas y la conciencia fonológica me va a ayudar a lograr esta asociación fonema-grafema, pero no son sinónimos y no son exactamente lo mismo. Ahora, como pueden ver, este ejercicio es bastante complejo, tal vez no vamos a empezar con un ejercicio como estos, y ahorita vamos a hablar también de las fases de desarrollo de la conciencia fonológica, pero es un ejemplo de actividad que pueden desarrollar en el aula, a manera de juego, a manera de ficha de trabajo. Ahora, la conciencia fonológica también está muy, muy relacionada con funcionamiento ejecutivo y tal vez ya algunos de ustedes han escuchado un poquito de funciones ejecutivas, y si no, no importa, pero lo importante es que sepan que está asociado porque las funciones ejecutivas son procesos bastante complejos también. La conciencia fonológica está muy relacionada principalmente con procesos como el de organización y que nos permite básicamente, bueno, entonces ya yo logro discriminar las unidades mínimas de sonido que conforman una palabra, pero es que ahora tengo que lograr manipularlas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo tenga dos sonidos, si yo los digo en ese orden, forman una palabra, y si los digo a la inversa, forman una palabra completamente diferente, que tienen incluso categorías sintácticas, morfológicas diferentes. Entonces, no se trata solo de escuchar el sonido, se trata de saber jugar con el sonido, porque entonces el sonido que vaya primero o el que va después, o esa combinación de sonidos es la que me ayuda luego a formar palabras. Entonces, favorecer funciones ejecutivas es muy importante también en procesos de lectoescritura. Y la conciencia fonológica la podemos trabajar desde procesos como la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Tener una representación mental de esos sonidos del lenguaje oral, pero no solo tenerlos ahí representados, sino también manipularlos. Entonces, pueden ver ahí este otro ejercicio en el que yo le digo al niño, ¿qué pasa si a la palabra camisa le quitamos mi? ¿Qué palabra se forma? Entonces, si lo trabajamos como lectoescritura, pues puede escribir la palabra, puede tachar la sílaba mi, o puede hacer una división de sílabas, etcétera. Pero es que eso vendría después. Yo ahorita necesito conciencia fonológica, necesito una buena base de conciencia fonológica. Entonces, hacemos el ejercicio de forma oral. Chicos, vamos a hacer una adivinanza. Yo voy a hacer una adivinanza a ver quién se sabe la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si a la palabra camisa le quitamos la partecita mi? ¿Qué nueva palabra se forma? Entonces, los chicos mentalmente tienen que representar la palabra a nivel auditivo en su cabecita para luego hacer una división silábica, aunque ellos todavía no sepan que eso es una división silábica, no es necesario que sepan hacer división silábica, pero sí que logren manipular. Entonces ya yo quito esa sílaba y se forma una palabra nueva. Si vemos que para el niño todavía es complejo, podemos mostrarle los pictogramas que vienen ahí abajo como una guía visual que le ayude a que justamente lo guíe hacia la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces son formas de variar el nivel de dificultad. En este caso, este sería un ejercicio más de tipo intermedio. ¿Qué es lo de dificultad intermedia? ¿Qué es lo que hace que varíe el nivel de dificultad? Básicamente el tamaño de las unidades de sonido con las que estamos trabajando. Vean que en el ejercicio anterior, estábamos trabajando con la unidad mínima de sonido, ¿verdad? Con fonemas. En este caso estábamos trabajando con sílabas, es mucho más fácil con respecto al anterior. Fácil, sí, con respecto al anterior, no necesariamente fácil para el niño, dependerá de sus conocimientos y habilidades previas. Y como les decía, el desarrollo de la conciencia fonológica tiene fases. No podemos decir que son fases, como hablábamos también ahora sobre los modelos teóricos del reconocimiento de la palabra escrita, no podemos decir que sean fases delimitadas, cerradas, y que primero es esta, luego esta, no. Probablemente el niño va a ir traslapando esas etapas, pero sí es importante que si vemos que el niño requiere reforzar la conciencia fonológica, logremos por lo menos ubicar en cuál de esas etapas está para saber a partir de cuál tengo que empezar a trabajar. Entonces, lo más básico es identificar la palabra, ¿ok? A partir de ahí podemos jugar
con sílabas, con las sílabas que conforman esa palabra. Entonces, primero hablamos de conciencia de palabra, luego hablamos de conciencia silábica o segmental, y finalmente, el más complejo es la conciencia de fonemas, ¿verdad? Que es eso que ya expliqué, de una palabra hablada o que me digan oralmente, yo la pueda descomponer en esas unidades básicas de sonido. Ahí en las imágenes podemos ver otros dos ejercicios diferentes para favorecer la conciencia fonológica. En este caso, la dinámica de resolución del ejercicio es muy similar. Sin embargo, el que aparece a la derecha de la pantalla tiene un nivel de complejidad un poquito más alto, no tanto en la capacidad de conciencia fonológica como sí en la carga sobre memoria de trabajo. Porque vean que el primero lo podríamos trabajar desde preescolar. Ya en preescolar usualmente los niños, por lo menos el concepto de 1, 2 y 3 lo tienen. Entonces, básicamente tenemos un dibujo. ¿Qué representa este dibujo? Una rana. Ok, vamos a separar la palabra rana en partes. Rana, y le podemos decir que aplaudan o que salten ahí. La creatividad es bienvenida y lo que sea mejor para la didáctica de la clase. Entonces, ¿cuántas partes tiene la palabra rana? 2. Y hacemos el asocio. El de la derecha es básicamente igual, pero vean que no nos dan la guía visual del número, sino que entonces, ¿qué representa la primera imagen? Pan. ¿Podemos separar la palabra pan? No, solo tiene una partecita. Entonces, busquemos en el lado derecho cuál de estas imágenes también solo tiene una parte. Entonces, eso implica una carga de memoria de trabajo porque tengo que recordar que ya revisé la imagen pan y sé que tiene una. Entonces, tengo que ir a hacer un barrido visual de las otras figuras hasta encontrar una que también tenga una. Entonces, vean que a nivel de conciencia silábica, el nivel de dificultad es el mismo. Estamos hablando de conciencia silábica en los dos casos, pero hay uno que tiene una mayor carga sobre memoria de trabajo que el otro. Entonces, por eso les digo que también es importante que aunque hoy estamos hablando de conciencia fonológica, es vital que ustedes como docentes también sepan sobre procesos atencionales, sobre procesos perceptuales, sobre psicomotricidad, entre otras cosas, porque es la interacción entre todos esos procesos la que sienta la base de la lectoescritura, ¿verdad? Entonces, justamente como les vengo diciendo, la conciencia fonológica es vital, es la base para el aprendizaje de la lectoescritura, pero ella solita o en forma aislada difícilmente va a ser suficiente. Entonces, tenemos que entender cómo se relaciona la conciencia fonológica con otros procesos que son importantes y necesarios para el desarrollo o el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, ahorita lo que les quiero explicar es cómo se relaciona la conciencia fonológica con cada uno de esos procesos. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando con los niños y detectemos alguna dificultad, puede ser que la dificultad esté en la conciencia fonológica, pero usualmente las dificultades no vienen solitas, siempre hay lo que se llama comorbilidad, es decir, están asociadas a varias otras. Entonces, si tengo varios vacíos o varias lagunas, tengo que trabajar todos, porque si no me van a ir quedando huequitos, y yo no puedo construir un proceso sólido de aprendizaje de la lectoescritura si tengo bases débiles, ¿verdad? Entonces es importante entender la relación de la conciencia fonológica con estos otros procesos. Entonces, ¿cuál es la relación de la conciencia fonológica con el procesamiento de estímulos visuales? Recuerden que la conciencia fonológica es una capacidad meramente de discriminación auditiva, ¿verdad? Pero no trabaja solita. Recuerden que como les dije antes, la conciencia fonológica me permite discriminar las unidades mínimas de sonido en el lenguaje hablado, pero ¿qué es lo que viene después? Que a cada una de esas unidades de sonido que logro discriminar, tengo que adjudicarles un símbolo gráfico. Porque en eso consiste la lectoescritura. Entonces, tengo que poder extrapolar o hacer extensiva esa capacidad de detectar auditivamente cada una de las unidades básicas de sonido, a entender que esas unidades básicas de sonido se representan luego con un símbolo visual. Y que así como las combino auditivamente, también las puedo combinar visualmente para formar palabras. Y que básicamente en eso consiste el proceso de lectoescritura, en la asociación de unidades de sonido con símbolos gráficos. Entonces, vean que la idea en este caso es, tenemos ya la conciencia fonológica, ahora, ¿cómo la integro para hacer esa asociación fonema-grafema?
Tenemos también que la conciencia fonológica tiene relación con el procesamiento de la forma visual de las palabras. Entonces, cuando digo esto, podemos retomar este concepto de conciencia de palabra, ¿verdad? Que era como la fase inicial en el desarrollo de la conciencia fonológica, y entender que primero es necesario que el niño sepa que esta combinación de sonidos ya forman una palabra. ¿Cómo me doy cuenta que es una palabra? Porque con esa combinación de sonidos puedo darle un significado, ¿ok? Y a partir de ahí logro establecer la palabra como unidad mínima de significancia. Entonces tenemos el fonema como unidad mínima de sonido y la palabra como unidad mínima de significancia. Y si yo entiendo lo que es una palabra, también yo puedo entender, por ejemplo, que si yo digo la Casa Blanca, sin importar si yo sé leer o escribir o que no sepa todavía nada de lectoescritura, yo puedo entender que esa oración tiene 3 palabras. Entonces, si yo logro entender eso, cuando yo lo vea escrito, también voy a entender dónde empieza una palabra y dónde termina, dónde empieza y dónde termina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y decimos la Casa Blanca, aunque sea mínima, hay una pausa entre cada una separación entre cada una de esas palabras. Y posteriormente yo tengo que llevar eso al código escrito, porque entonces si no, y estoy segura que también han tenido estos casos de estudiantes que aún copiando de la pizarra, copian todo pegado, sin dejar ningún tipo de espacio. Entonces, ¿qué es eso? Falta de conciencia de palabra. Entonces, si yo logro discriminar que esa pausa auditiva, aunque sea pequeñita, que hago a nivel de conciencia fonológica, la puedo llevar a la escritura y que se representa en forma gráfica con un espacio entre palabras. Entonces, así como reconozco la palabra como unidad de significado a nivel auditivo, tengo que reconocerla a nivel gráfico. Y así es como vamos relacionando estos procesos. ¿Cómo se relaciona la conciencia fonológica con las áreas de acceso al significado? Ya esto lo conversé un poquito. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas si van surgiendo dudas en el momento en que voy explicando. Y las pueden enviar únicamente a través del botón que aparece en la parte inferior y al centro, ¿verdad? Entonces, si surge alguna duda de lo que estoy explicando, la pueden ir planteando y al final yo trataré de responderlas. ¿Cómo se relaciona la conciencia fonológica con las áreas de acceso al significado? Recordemos que según lo que vimos en el diagrama del cerebro, de la ruta fonológica y la ruta léxica, hablamos de que no podíamos llegar a la comprensión de la palabra si no había una decodificación previa. Entonces, esa decodificación se hace a través de la conciencia fonológica, porque entonces yo puedo entender que cada uno de esos símbolos representa un sonido y yo tengo ese sonido en una representación mental ya establecida en mi cerebro y entonces puedo hacer esa asociación. Y una vez que yo logro decodificar esa palabra a nivel fonológico, entonces puedo decir, ok, entonces aquí lo que decía era casa. Ah, bueno, casa. Y entender y asociar un significado. Y con respecto a las áreas de acceso a la pronunciación y a la articulación, piensen en que si yo no tengo representaciones mentales de esas unidades de sonido, difícilmente, si no las logro discriminar, difícilmente las voy a lograr articular o pronunciar. Entonces, todo es una cadena. La conciencia fonológica está asociada a todo ese montón de procesos de procesamiento de estímulos visuales, de la forma de las palabras, de accesar al significado, a la pronunciación, a la articulación. Y es que si yo no logro discriminar esas unidades de sonido y no logro pronunciarlas y no logro articularlas, también me va a ser muy difícil adjudicarles un símbolo gráfico, que no necesariamente, porque si ustedes ven el código alfabético, no hay ninguna pista visual que me diga cómo suena esa letra, o sea, no hay ninguna clave visual, es pura memoria. Pero entonces, si yo no tengo ni siquiera esa decodificación auditiva, con mayor dificultad voy a hacer esa asociación fonema-grafema. Entonces, es muy importante que entendamos cómo se relaciona la conciencia fonológica con todos esos procesos y como les dije antes, que si ustedes detectan algún tipo de dificultad, que logren también diferenciar en qué parte del proceso está la dificultad para hacer un abordaje mucho más específico y mucho más eficiente. Ahora, como les dije anteriormente,
es vital que le demos un mayor énfasis a los procesos de alfabetización emergente. La alfabetización emergente implica trabajar con ciencia fonológica y en estas últimas diapositivas nada más quería como darles pautas de cómo favorecer esos procesos de alfabetización emergente. Y en este caso, nada más hago la mención de que los tomé de un artículo de Rondino, que justamente trabajó para el informe del Estado de la Educación. Y ella dice que para favorecer los procesos de alfabetización emergente es importante tomar en cuenta 3 aspectos, y el primero de ellos son las competencias. Entonces, ella dice que es muy importante trabajar desde la primera infancia habilidades precursoras de la lectoescritura. ¿A través de qué? De dramatizaciones, de juego imaginario, de conversación informal, de lectura compartida, de conocimiento del sonido. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver quién me puede decir más palabras que empiecen con A. Eso es juego y estamos trabajando con ciencia fonológica. Ahí en la imagen pueden ver otro ejemplo de cómo trabajar con ciencia fonológica, que igualmente, vean que si lo tomamos como está propuesto originalmente, realmente lo que tengo que hacer es una división silábica. Ahora, si yo lo trabajo a nivel de preescolar o lo quiero trabajar puramente como con ciencia fonológica, simplemente lo hago oral, ¿ok? Entonces, ¿qué representa esta imagen? Manzana o ala. Ok, vamos a dividirlo, vamos a dar una palmada por cada partecita o lo que ustedes quieran. Entonces, ahora vamos a poner un sellito o una postal por cada partecita que tenga esa palabra, y ahí estamos trabajando con ciencia silábica. Sin necesidad, como digo, de haber ni siquiera empezado un proceso de alfabetización convencional, ¿verdad? Entonces, insisto, conciencia fonológica está muy, muy relacionada con asociación fonema-grafema, pero no es lo mismo. Es una habilidad precursora. El otro aspecto que destaca Rondino para favorecer los procesos de alfabetización emergente son las interacciones educativas. Y aquí quiero destacar, dentro de los elementos que ella menciona, que son varios, la motivación al estudiante. Tenemos que conocer también de procesos emocionales y de motivación, el compromiso, la intencionalidad didáctica y fundamento teórico. Entonces vean que lo resalto, porque es que si uno no conoce el concepto real de qué es lo que quiero trabajar y no tengo un objetivo claro de lo que necesito trabajar, podré tener la mejor intención y el recurso didáctico más lindo, pero eso me va a llevar a prácticas o mediaciones pedagógicas que pueden más bien inducir a error o que no van a ser efectivas. Entonces, en internet se encuentra cualquier cantidad de material. Lo que pasa es que a veces también yo siento que estamos haciendo las cosas al revés. Primero busco algo bonito y luego pienso para qué me va a servir, y no, así no es. Entendamos primero cuáles son los procesos que necesito trabajar en el estudiante y a partir de ahí busco un recurso que me funcione para trabajar eso. Entonces, no vayamos a hacer ese proceso a la inversa, porque yo también he visto que se está dando bastante. Es otro ejemplo ahí en la imagen de cómo podemos trabajar con ciencia fonológica. Vean que nuevamente, si lo dejo tal cual como está, requiere que el estudiante ya sepa leer o escribir. Si lo queremos trabajar como lectoescritura, funciona perfectamente también. Si lo queremos trabajar como conciencia fonológica, entendiendo el concepto, podemos hacer el ajuste. Entonces, lo trabajo de forma oral, ¿ok? Entonces, aquí en el estañoncito o en el cilindro, como quieran llamarle, vamos a poner los dibujos de palabras que terminen en ata. Y aquí en esta ventanita, solo los que terminen en ana. O lo podemos hacer con grupal o individual. Ok, vamos a ver. La palabra rana lo ponemos en el estañón o en la ventana. Y ahí estamos trabajando lo que es rima, que también es una de las habilidades que forman parte de la conciencia segmental en este caso. Y el último aspecto que menciona Rondino para favorecer los procesos de alfabetización emergente es tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje. Y aquí entre los elementos que ella destaca están un currículum variado, un espacio bien diseñado y equipado, recursos apropiados para la edad, métodos de enseñanza sólidos, prevención de las dificultades. Entonces, vean que estamos hablando de alfabetización de emergente y ya ella está hablando de prevención de las dificultades. Entonces, como les digo, no nos vamos a esperar a ver cuando ya el niño no lo logró para saber que había una dificultad antes. Entonces,
Si ustedes tienen conocimiento suficiente en estos procesos de conciencia fonológica, de discriminación, percepción, atención, de todo esto, las dificultades se logran detectar y abordar desde el ciclo preescolar. Y entonces no vamos a llegar al segundo grado con un desfase inmenso porque no se abordó a tiempo algo que podía haberse detectado. Entonces, vean que ya habla de prevención de las dificultades desde alfabetización emergente. Ni siquiera hemos empezado a introducir código alfabético. Y métodos de enseñanza sólidos, ¿verdad? Entonces, no vamos a seleccionar un método de lectoescritura porque es el que he usado en todos mis años profesionales, o porque es el que usa mi compañera, o porque es uno nuevo que salió. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de los procesos neurales que sustentan el aprendizaje de la lectoescritura y el seleccionar métodos que se ajusten a esos procesos, que se ajusten a una etapa del desarrollo, que se ajusten a la forma en como realmente el cerebro aprende a leer y a escribir. No puedo en este momento decir, este es el mejor método, este es el método que hay que usar, porque dependerá en cada caso particular del niño, del grupo, del ambiente socioeconómico, de lo que ustedes quieran. Entonces, nunca va a haber un método 100% eficaz, pero lo que sí es importante es saber que los métodos que seleccionamos deben responder a estos procesos sobre los cuales se sustenta el aprendizaje de la lectoescritura. Y ya para terminar, en esa última imagen, pueden ver un ejercicio. Ya aquí sí podríamos ir introduciendo un poquito de lectoescritura en el que pongo 3 palabras o más, o la cantidad que ustedes seleccionen, pero todas juntas. Y el niño tiene que lograr encerrar o diferenciar cuáles son las palabras, o dónde empieza una palabra y dónde termina, dónde empieza otra. Entonces, con eso podemos trabajar conciencia de palabra, ¿verdad? Ya sí, un poquito aquí con un nivel de lectoescritura, pero es la forma en cómo relacionamos esa conciencia de palabra con procesos ya de producción o de codificación escrita, ¿verdad? Entonces, en este momento abrimos, ¿verdad?, un espacio para que ustedes puedan realizar las consultas que consideren pertinentes y yo voy a tratar de responder a sus inquietudes de la mejor forma. Bien, agradecemos inmensamente el desarrollo de este webinario en torno a la conciencia fonológica y su aplicación en los procesos de lectoescritura, desarrollados y generados por Verónica Cabrera Guillén. Entramos entonces a continuación a un espacio que sigue generando aprendizaje, como lo es justamente las preguntas. Hacemos el recordatorio de que pueden usar el botón de preguntas y respuestas para poder hacer llegar la consulta. Les recordamos que la gestora Araya estará recibiendo dichas consultas y las va a estar enviando en un mensaje indicando que han sido recibidas y las estará agrupando. Dentro de este espacio valioso, pues ya tenemos como intervenciones importantes y en relación con las dificultades que se presentan en el aula, se plantean las siguientes preguntas. La primera, en este caso, Verónica, se plantea que en el caso de estudiantes con dislexia, ¿es viable iniciar trabajando con conciencia fonológica? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Supuse que en algún momento iba a surgir y bueno, vamos a ver, la dislexia es muy profundo, vamos a tratar de sintetizar para poder responder a la pregunta. Primero que nada, es muy importante entender qué es dislexia y qué no. Voy a devolverme muy rápidamente a lo que expliqué sobre cómo el cerebro aprende a leer y escribir y a retomar que el cerebro utiliza circuitos que son compartidos con el lenguaje oral para luego desarrollar el lenguaje escrito. Entonces, como son compartidos, básicamente, si yo me pongo así y si yo me pongo así, ustedes van a entender que son dos caras de la misma persona, ¿ok? Porque estamos trabajando circuitos de procesamiento visual que ya están ahí. Si yo pongo una letra B y pongo una letra D,
el cerebro es lógico que lo interprete como las dos caras de la misma cosa. Entonces, lo primero que quiero descartar es que solo por el hecho de que un niño invierta letras en esa forma, no necesariamente tiene dislexia. La dislexia es un trastorno neurológico muy profundo que tiene unas raíces ahí bastante complejas. Entonces, antes de pensar que un niño tiene dislexia, primero tratemos como de entender bien qué es la dislexia y realmente identificarla. Lo otro es que la dislexia, si realmente es dislexia, la dislexia básicamente consiste en una dificultad para asociar fonema y grafema. No necesariamente en grafemas que se parecen, no ni siquiera hay como un patrón específico, puede variar en cada estudiante. Entonces, la dificultad está propiamente en esa asociación. Sí podríamos empezar evaluando si hay conciencia fonológica, porque podría ser, y es muy probable que haya dificultad a nivel de conciencia fonológica, pero podría ser que no la haya. Entonces, podemos empezar con un proceso de evaluación de cómo están esas habilidades de conciencia fonológica para saber si la dificultad primero está ahí, pues empezamos trabajando conciencia fonológica. Si vemos que hay una buena base de conciencia fonológica, lo que tenemos que trabajar es tomar esa capacidad de conciencia fonológica para luego poder hacer esa asociación fonema-grafema, que es realmente lo que necesitamos para que logre leer y escribir. Entonces, más bien, en el caso de los niños con dislexia, el fuerte sí está ahí en la asociación fonema-grafema, pero recuerden que para hacer esa asociación fonema-grafema ocupamos una buena base de conciencia fonológica. Entonces, es básicamente entender si esa habilidad precursora está, ok, entonces trabajo a partir de eso para lograr la asociación. Y si no está, tengo que empezar por fortalecer esa habilidad precursora para lograr luego la asociación fonema-grafema. Continuando con el espacio de preguntas, se plantea qué se puede hacer con estudiantes que oralmente reconocen bien un fonema, pero al escribirlo siempre lo confunden. Ejemplo de la D y la B. Eso, bueno, vendría relacionado a lo que acabo de comentar, ¿verdad? Como el cerebro lo que hace es reciclar circuitos visuales y de lenguaje hablado, de hecho es muy común que esta confusión o inversión de letras se dé. Es algo que se ha llamado dislexia evolutiva, pero tal vez no es como el mejor término porque si no vamos a pensar que el niño tiene dislexia y no necesariamente. Pero como parte del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, es muy común que se dé esta inversión de grafías. Por lo mismo que acabo de explicar, el cerebro interpreta que esos son dos caras de la misma cosa. Entonces puedo utilizar ese símbolo, digamos, como indiscriminadamente para allá o para acá, porque al final son lo mismo. Ese es el procesamiento que hace el cerebro. Entonces, lo que tengo que hacer es que el niño sea consciente que aunque se parecen mucho, suenan diferente, ¿verdad? Entonces, igual es trabajar como esa asociación fonema-grafema y que el niño logre entender que aunque se parecen, el hecho de que, o sea, la dirección es importante. Si la bolita está por este lado, está por este lado, eso marca diferencia. Ahora, importante también, como les digo, eso es una fase que se va a presentar y es muy común que se supere solita. Ahora, no es que también lo vamos a dejar ahí como esperando que llegue el momento de que se supere, sino que es bueno prestar atención, pero sí es importante que sepan que es común que se da. Ahora, importante también, si vemos que es una dificultad que no se está superando o que no era parte, digamos, como del proceso de lectoescritura, sino que responde a alteraciones más complejas, podríamos valorar un poquito la parte de psicomotricidad, que dije que también es importante en lectoescritura, la parte de orientación visual, cómo está el niño interpretando la distribución espacial de su propio cuerpo, la propiocepción es muy importante, cómo está su cuerpo con respecto a los demás elementos del entorno, y luego ver si también logra comprender la ubicación y la orientación espacial de elementos ajenos a su cuerpo, ¿verdad? Porque si vemos que la alteración realmente o que es una dificultad que ya se sale, digamos, de la norma o de lo que uno podría esperar como usual en el proceso de desarrollo de la lectoescritura, pues sí habría que ir a trabajar otros procesos un poco más complejos o ir a evaluar un poquito más profundo. ¿Qué sucede si un niño pronuncia bien las palabras por separado, pero al unirlas como palabra no la pronuncia correctamente? Ejemplo, bola, pero al decirla junta dice gola. ¿Cómo se puede ayudar en ese caso? Bueno, en este caso tendríamos que valorar
la edad del niño, porque recuerden que también los fonemas que conforman el español, en realidad los fonemas que conforman los diferentes idiomas, no se adquieren todos al mismo tiempo, ¿verdad? A veces también es usual que lleven, por ejemplo, niños a terapias de lenguaje porque no saben pronunciar la R y tienen 5 años y el fonema de la R se va adquiriendo incluso a los 6, 7 todavía. Entonces, es importante primero establecer si para la edad que tiene el niño ya es un fonema que debería poder articular correctamente. Y lo otro es que, vamos a ver, a lo que entiendo, si dice la palabra aislada, la pronuncia correctamente, pero cuando la dice como dentro de una oración o con otras ahí juntas, es donde se da el error. Entonces, si es así, si logré comprender bien la idea, podríamos pensar, retomar lo que hablé ahora de funciones ejecutivas, de los procesos de organización, que es decir, puedo tener la palabra bien codificada, puedo tener la palabra representada mentalmente, puedo entender su significado, pero recuerden que entonces, a la hora de bajar, digamos, de aquí a procesos de fonoarticulación, son vías distintas también. Entonces tenemos que saber si el niño, si eso responde a que la palabra no está codificada correctamente y podríamos entonces evaluar un poquito de discriminación auditiva, pero si me dicen que en algunos casos la pronuncia bien y en otros casos no, podríamos estar hablando más bien como la parte de organización, de cómo yo organizo esas representaciones auditivas para poder articularlas, ¿verdad? Y podríamos tal vez pensar en esa parte de organización o de planificación del movimiento que requiere articular la palabra, ¿verdad? Entonces, como les digo, es realmente conocer los diferentes procesos que están detrás de algo que podría parecer sencillo, como decir bola, pero que realmente a nivel de cerebro hay un montón de procesos complejos que uno debería ir tratando como de entender aisladamente para encontrar qué es lo que tengo que trabajar. No es lo mismo que el niño no logre decir bola o que diga gola porque no discrimina la diferencia de lo que está diciendo auditivamente, o porque sí la discrimina, pero le cuesta planificar el movimiento para articular bien, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, deberíamos trabajar o discriminación auditiva o más que todo la planificación motora para los procesos de articulación y pronunciación. Enseñé lectura y escritura con el método ecléctico con excelentes resultados durante más de 20 años. Incluso le enseñé con algunas variantes a una niña con síndrome de Down con una deficiencia cognitiva bastante profunda. Entonces, ¿cómo empato la conciencia fonológica con un método ecléctico de lectoescritura? Bueno, como les digo, no hay un único método que sea eficaz. No puedo decirles utilicen el ecléctico, utilicen el global, utilicen el fonético, utilicen diferentes otros métodos, porque realmente responde a las características del estudiante. ¿Cuáles son las ventajas del método ecléctico? Que me permite tomar lo que me sirve de diferentes métodos. Entonces, puedo estructurar un sistema a base de otros, o un método a base de otros métodos, ¿verdad? Ahora, al ser ecléctico, definitivamente requiere una parte fonética y ahí es donde entra la conciencia fonológica, porque aunque el método sea ecléctico, siempre va a tener una parte que requiere la codificación fonológica de ese código escrito, ¿verdad? Tal vez con la diferencia que podemos trabajar un poco más, no empezar propiamente con esos sonidos en forma aislada, que es de hecho una de las desventajas que se ha visto de los métodos fonéticos, que como vamos trabajando sonido por sonido, es un poco lento llegar a la parte de comprensión, ¿verdad? O de formar palabras que me den un significado. Entonces, el método ecléctico tiene esta ventaja, que me permite trabajar con unidades un poquito más grandes y me permite llegar más rápido a la comprensión, pero sea como sea, tiene una fase que requiere esa decodificación fonética. Entonces, en realidad no está tanto en el método, por eso yo nunca en ningún curso ni en ninguna capacitación digo qué método deben de usar. Lo que digo es cuáles procesos están detrás de la adquisición de la lectoescritura para que entonces utilicen métodos que les permitan favorecer los procesos que vemos que requerimos fomentar o fortalecer, ¿verdad?
¿Qué tan oportuno es cuando la familia comienza a enseñar a leer y escribir a los niños y niñas y luego están avanzados en primero y segundo grado? ¿Cuáles estrategias nos recomendaría a los docentes ante este tipo de casos? Bien, bueno, también pensé que iba a surgir esa pregunta y se los digo que justamente ayer una persona me dijo que una maestra, una mamá me dijo que una maestra le había dicho que el hecho de que la niña se aburriera en la clase o no quisiera trabajar era culpa de ella, mamá, por haberle enseñado a leer y a escribir. Entonces, volvemos a lo mismo. Depende de cada caso. Yo les puedo dar un parámetro y las investigaciones lo que nos dicen es que la etapa en la que el niño tiene una mayor madurez o la madurez necesaria para aprender a leer y a escribir va entre los 6, 7 y hasta los 9 años, que es cuando, digamos, el cerebro está en un estado tal que le va a permitir asimilar mejor esos aprendizajes. No es que antes de los 7 yo no voy a trabajar nada de lectoescritura, para eso están todos los procesos de alfabetización emergente que hemos mencionado. Ahora, hay niños que se salen de la norma. Recuerden que todos los aprendizajes obedecen a una curva normal, ¿verdad? Que se llama así. Y que siempre va a haber una gran población en el medio, que es la población promedio, y niños que se salen de la norma tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, podemos encontrar niños que a los 4 años ya logran leer, podemos encontrar niños que a los 9 ahí van, y tal vez lo logren o tal vez no, pero ahí van a los 9 años, ¿verdad? Entonces, no podemos centrarnos solamente en un parámetro como la edad. Es importante también que, y esto también va para directivos o gestores del sistema educativo privado, ¿verdad? Que tienen como más libertad en eso. Los 4 y 5 años son periodos en los que me tengo que dedicar a trabajar alfabetización emergente. Si hay un niño que a esa edad logra leer y escribir, está perfecto. Si hay un niño que le dice a los papás, yo quiero aprender a leer y a escribir con 4 o 5 años, y él siente la motivación, lo va a lograr. Lo que no podemos es imponer aprendizajes que no sean compatibles o que no obedezcan a la etapa del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué sería lo incorrecto? Que un padre de familia o un docente haga que el niño aprenda algo para lo que no está listo. Eso es lo que es peligroso. Si el niño lo logró aprender por su motivación o porque iba un poco adelante en su proceso de desarrollo, no hay ningún problema. Ahora, se viene, sí, obviamente con un problema para los maestros, porque entonces tengo chicos que apenas estamos, si acaso, empezando a trabajar con ciencia fonológica y otros que ya me leen y me escriben, ¿verdad? Entonces, los invito a leer sobre diseño universal, los invito a variar sus prácticas docentes, porque eso es algo que se da, el niño no tiene la culpa, el papá no necesariamente tiene la culpa, ustedes docentes no necesariamente tampoco tienen la culpa, simplemente es una situación que se da. Ahora, básicamente es creatividad, es saber ajustar una actividad a diferentes niveles, porque entonces, todas estas, vean que todas las actividades o los ejemplos que les mostré de ejercicios, yo les dije, están hechos para lectoescritura, pero los puedo modificar así, trabajar con ciencia fonológica. Entonces, si yo ocupo trabajar con ciencia fonológica con el grupo, pero tengo 1 o 2 que me leen y me escriben, yo le voy a dar el ejercicio original de lectoescritura y trabaje a su nivel. Entonces, es el mismo ejercicio, pero si yo lo modifico un poquitito, con unos trabajo con ciencia fonológica porque lo ocupan, y con los otros trabajo lectoescritura porque también ya lo saben y yo no puedo desperdiciar ese conocimiento. Un mismo ejercicio con modificaciones me sirve para trabajar diferentes niveles de conocimiento. Está básicamente en el hecho que el docente entienda qué es lo que necesita trabajar con ese estudiante para saber qué adaptaciones puede hacer. Bueno, muchísimas gracias por mantener sus preguntas en el marco de este webinario. Verónica, tenemos muchas preguntas coincidentes en torno a educación preescolar. La duda coincidente de todas las personas que preguntan por preescolar es básicamente sobre cuáles son las recomendaciones más importantes para empezar a trabajar la conciencia fonológica en esta etapa escolar. Bueno, básicamente tener muy claro el cuadrito que les enseñé hacia el final, donde relacioné la conciencia fonológica con otros procesos, porque entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, percepción auditiva
con conciencia fonológica. Puedo trabajar psicomotricidad con conciencia fonológica. A nivel preescolar, casi que yo el que más destacaría es la psicomotricidad. El cerebro aprende con movimiento. Yo no puedo tener una clase de preescolar donde los niños estén sentados haciendo fichas de trabajo de 7 de la mañana a 10:30 de la mañana. En preescolar se trabaja desde el movimiento y desde el movimiento podemos trabajar conciencia fonológica, porque entonces yo digo, por ejemplo, bueno, yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que dar la cantidad de saltos según la cantidad de partecitas que tenga esa palabra. Entonces, casa, y los niños saltan, dan 2 saltos. Y desde ahí usted puede ir viendo, 1, si entiende la instrucción; 2, cómo está a nivel de psicomotricidad; 3, si ya tiene algo de conciencia fonológica o definitivamente tengo que empezar de 0. O, ok, yo estoy viendo aquí en la clase un objeto que empieza con, vamos a ver quién gana y me lo trae primero. Y los niños tienen que correr. Entonces, vean que realmente, por eso les digo, depende de la creatividad de cada docente. No se necesitan materiales caros, no se necesitan fichas de trabajo para trabajar conciencia fonológica en preescolar. Pueden trabajar, por ejemplo, los cuentos motores. Entonces, yo voy contando un cuento, pero los niños tienen que ir dramatizando lo que voy contando. Puedo trabajar con adivinanzas. Ok, vamos a trabajar, a jugar veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con O. Y entonces empezamos a explorar el entorno, es exploración del entorno, es manipulación. Ok, entonces ahora voy a decir una palabra en cámara lenta y ustedes tienen que poner bolitas de plasticina según la cantidad de sonidos que yo diga, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando texturas, manipulación, estimulación sensorial. Por eso insisto mucho, es entender cuáles son los procesos que están detrás y cómo esos procesos se coarticulan para desarrollar un aprendizaje integral. Bien, recordamos en el orden del trabajo que se van a responder tantas preguntas nos permita el tiempo programado. Verónica, dentro de las preocupaciones o de las líneas coincidentes, también nos encontramos con necesidades educativas especiales, donde se hace referencia al trastorno del espectro autista, al síndrome de Down también, cuya presencia fundamental es la discapacidad intelectual. Y sobre esto o alrededor de ello se preguntan sobre cómo se puede ayudar, ¿verdad?, a los estudiantes en este proceso en el marco de esa necesidad educativa especial. Eso implicaría principalmente en tener mucha claridad de la condición del estudiante, del diagnóstico, si se le quiere llamar así, y de las implicaciones que tiene ese diagnóstico. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de los niños con trastorno de espectro autista, no necesariamente su trastorno implica alteraciones del lenguaje. Usualmente la alteración está en la comunicación, no tanto en el lenguaje, aunque los dos pueden verse afectados. Pero no es lo mismo una alteración de la comunicación que del lenguaje, ¿verdad? Puede ser que hayan procesos del lenguaje bien establecidos, bien desarrollados, simplemente mi función comunicativa no es la más óptima o no tengo suficiente motivación para comunicar, ¿verdad? Entonces, lo primero es, en un niño con trastorno de espectro autista, saber si lo que tengo es una alteración del lenguaje o de la comunicación, porque se trabajarían de forma completamente diferente. Ahora, el lenguaje es sumamente complejo, ocupamos más webinarios, pero es sumamente complejo. Entonces también eso implica que si detecto una alteración en el lenguaje, tengo que ir a desmenuzar todavía más, porque entonces tengo que ver si la alteración es a nivel fonológico, o a nivel fonoarticulatorio, o a nivel de sintaxis, o a nivel de semántica, o a nivel de pragmática. En el caso de los niños con autismo, usualmente la afectación está más en la parte pragmática de cómo utilizo ese lenguaje. En todo caso, si la situación es que el niño no tiene procesos de lenguaje oral, podría empezar trabajándose un sistema alternativo de comunicación, sería lo primordial, lo más básico, buscar una vía de comunicación y a partir de ahí los sistemas de comunicación pueden ajustarse para trabajar procesos de lectoescritura a partir del sistema de comunicación que utilice el estudiante, ¿verdad? Pero pues obviamente cada caso es muy, muy particular, pero esas serían como por lo menos las pautas para iniciar un proceso. En el caso, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down, igual, recordemos que
el diagnóstico en sí mismo no va a implicar que haya una discapacidad cognitiva, aunque es usual, ¿verdad? Pero no podemos asumirlo así de hecho, tenemos que hacer una evaluación del estudiante. En el caso de los niños con síndrome de Down, lo que se ha visto es que sí hay un poco de desfase a nivel de lenguaje, pero también a nivel de atención y de memoria. Entonces, viene siendo todo como una cadena, porque si tenemos dificultad atencional, la información no se va a codificar correctamente en la memoria. Entonces, recuerden lo que hablamos al inicio de diferencias individuales en el lenguaje oral que se relacionan luego con diferencias individuales a nivel de lectoescritura. Entonces, si tengo un estudiante que no tiene un repertorio amplio de vocabulario, ni siquiera a nivel oral o de comprensión oral, difícilmente lo voy a poder plasmar eso o más bien eso se va a plasmar de hecho en un proceso de lectoescritura, esa misma dificultad de producción, de léxico, de acceso al significado. Entonces, en el caso de los niños con síndrome de Down es muy importante primero favorecer procesos de lenguaje oral, de comprensión del lenguaje oral. Y también discriminar cuando estamos hablando de comprensión y cuando estamos hablando de fonoarticulación, porque recordemos que su diagnóstico está asociado a rasgos orofaciales bastante particulares que hacen que sea más difícil el control motor, digamos, de la lengua o el tono en los órganos orofaciales es menor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro si lo que tengo es una dificultad de fonoarticulación o también de comprensión del lenguaje. Entonces, al hablar de síndrome de Down, les recomendaría empezar evaluando y trabajando la parte de comprensión del lenguaje oral, de aumentar vocabulario, de entender el significado de las palabras para luego buscar un método que se ajuste y nos permita llevarlo hacia la parte de codificación escrita, que es más complejo. Bueno, seguimos agradeciendo a todos y a todas por mantenerse en conexión y manifestar pues dudas que enriquecen este proceso. Ivani Aguilar manifiesta que quiere felicitar a Verónica y al Colipro por este tipo de espacios, lo cual agradecemos, pues es un esfuerzo en el marco de la actualización profesional que como colegio profesional generamos. Y bueno, hemos tenido, Verónica, sujetos importantes que han salido a la luz de estas preguntas. Tuvimos en el escenario educación preescolar, tuvimos en el escenario estudiantes con dificultades de aprendizaje, estudiantes con apoyos, ¿verdad?, importantes y estudiantes en condición de discapacidad. Y otra pregunta que suele ser común y que la reunimos en una sola es la población de los adultos, la población adulta y la población adolescente que pues empiezan los procesos de lectoescritura. ¿Cómo estimular ahora sí la conciencia fonológica en esta población? Bueno, algo importante es que siempre las metodologías pedagógicas que utilicemos deben ajustarse a la edad de nuestra población estudiantil, ¿verdad? Entonces, pues obviamente podemos desarrollar, el concepto de conciencia fonológica va a ser el mismo en un niño, en un adolescente y en un adulto, ¿ok? La capacidad o lo que implica la conciencia fonológica va a ser igual. ¿Cómo la trabajemos? Pues obviamente sí va a requerir ciertas modificaciones, porque yo no voy a pretender poner a un adolescente a hacer bolitas de plasticina según la cantidad de sílabas que estoy diciendo. En ese caso, en población joven y adulta, yo les recomendaría que se guíen mucho por los intereses de la persona, porque ya en ese caso estaríamos trabajando un proceso de lectoescritura más funcional, ¿verdad? Más dirigido a lo que el adulto necesita. Entonces, por ejemplo, si tenemos, por decir cualquier cosa, un señor que es pulpero, entonces el aprendizaje de la lectoescritura va a ir orientado a que él adquiera las habilidades necesarias para atender su negocio. O si tiene una panadería, o si tiene un salón de belleza, etcétera, ¿verdad? En el caso de personas adultas. Eso independientemente de si hay una condición de discapacidad cognitiva o no. En el caso de que se esté trabajando lectoescritura en adolescentes o adultos, justamente porque hay una condición de discapacidad cognitiva que no me ha permitido abordarlo antes, vamos a trabajar cosas muy funcionales y ahí sí ya, claro que podemos trabajar conciencia fonológica, claro que es importante, pero tenemos que hacer un equilibrio entre trabajar esos procesos que necesito ir rellenando, esos huequitos que tengo ahí,
con algo que sea funcional para la persona, ¿verdad? Entonces, se trabaja mucho lo que es identificación de rótulos, que si la persona necesita tomar un bus, ok, vamos a empezar aprendiendo a leer lo que dice el rótulo de este bus para saber cuál bus necesito tomar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta población ya un poquito mayor, ¿verdad? O a partir de la adolescencia, sí es muy importante trabajar a partir de sus intereses. Si le gusta algún tipo de música, ok, vamos a trabajar. Entonces, ¿le gusta este grupo o esta banda, no sé, esta banda musical? Entonces, tomemos una letra de una canción, se me ocurre así en este momento, tomemos una letra de una canción que a él le gusta o su canción favorita, y ok, agarremos cada una de las palabras, descompongámosla en sonidos, esta suena así, o ¿verdad? Trabajemos todo esto que hemos venido hablando, pero siempre ajustado a la edad de la persona, para respetar justamente su etapa del desarrollo. Bien, dentro de las inquietudes nos manifiestan sobre cómo se debe mediar en el momento en que como docentes observamos que existe decodificación de la lectura, pero no existe comprensión. ¿Ok? Entonces, igual como he venido haciendo énfasis, nos devolvemos un poquitito para saber si no hay comprensión solo a nivel escrito o si no hay comprensión tampoco a nivel oral. Importante, 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 conocer el entorno de nuestros estudiantes y saber qué tan expuestos han estado a la estimulación del lenguaje, porque a veces decimos, es que no entiende lo que lee, pero tal vez lo estamos enfrentando a palabras que nunca he escuchado porque viene de un seno familiar, digamos, no tan enriquecido a nivel lingüístico, en el que a veces escuchamos papás que ellos mismos pronuncian mal y a veces decimos, es que este estudiante tiene problemas de lenguaje o este estudiante no entiende lo que lee. Y nos vamos al seno familiar y en la casa pronuncian las palabras mal, entonces el niño reproduce modelos y no es que él no es que tenga problemas de articulación, es que así me enseñaron a pronunciar esta palabra. Igual cuando decodificamos, ¿verdad? Puede ser que no esté entendiendo la palabra porque nunca la ha escuchado. Si sí la comprende a nivel oral, entonces básicamente lo que necesitamos es fortalecer esa otra vía, ¿verdad? Recuerden que hablamos de dos vías, la de acceso a la pronunciación, que sería la de codificación, y la de acceso al significado, que sería la de comprensión. Entonces, si vemos que esta vía ya está bien, entonces trabajemos en esta, fortalecer esta y articularlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Podemos hacer, por ejemplo, adivinanzas. Yo les voy a decir les voy a poner ahí una palabra desconocida y ustedes van a tener que decirme qué creen que significa. ¿Ok? Y hacemos una votación. Entonces algún chiquillo dijo una cosa, el otro dijo otra. Ok, votemos. Entonces así trabajamos la parte de comprensión de la palabra y cuando ya la encuentre en el texto, yo ya voy a estar más alerta, digamos, a decir, mira, esta fue la palabra que hicimos este juego con la maestra, ya me acordé qué significa esto. O siempre es importante empezar haciéndolo nosotros, esas pausas, ok, vamos a leer una oración. Entonces leemos la oración, ¿qué decía? Y hacer esas pausas, digamos, no dejar que el niño lea todo un texto y al final preguntarle qué decía. Si sabemos que hay dificultades de comprensión, el monitoreo lo vamos haciendo más continuo, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es, y que funciona muchísimo, no sé, Valeria, usted va a leer este texto o este parrafito o esta oración, dependiendo del nivel, y cuando termine de leer va a tener que, o sea, va a lograr o va a poder contestar estas preguntas. Entonces, ¿de qué color era el carro del papá? ¿Cómo se llamaba el primo? ¿Y qué les gustaba hacer? ¿Ok? Cuando usted lea ese párrafo, me va a tener que poder contestar estas preguntas. Y eso hace que el niño ya vaya predispuesto o haya focalizado su atención en el proceso de comprensión y no solo de codificación. Entonces, eso es una estrategia que ayuda muchísimo. Igual cuando incluso eso ayuda muchísimo a nivel de colegio, donde se tienen que leer páginas y páginas de libro de texto. Ok, entonces de esta página lo que va a tener que poder entender al final es cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando el estudiante lee, va a leer con conciencia de que tiene que buscar esa respuesta y eso favorece muchísimo la parte de comprensión. Bien, continuamos con este espacio. Verónica, hay muchas preguntas que plantean exactamente lo mismo. Me parece que es importante poder evacuar la interrogante. Y es que se plantean grandemente cómo poder trabajar
cuando el niño no logra identificar entre mayúscula y minúscula y se genera una confusión importante en este proceso entre estos dos tipos de molde, ¿verdad? Vamos a ver, la diferencia entre el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso de mayúsculas y minúsculas, recuerden que obedece a elementos puramente ortográficos. Entonces, importante cuando se esté trabajando esa asociación fonema-grafema, hacer explícito al niño que, bueno, que este símbolo, o más bien que este sonido se puede representar de dos formas diferentes, pero que estos dos códigos o estos dos símbolos representan el mismo sonido. Entonces, básicamente es, cuando estamos presentando los grafemas o introducimos un grafema o lo asociamos a un fonema, importante dejar claro que se puede representar de dos formas y que va a sonar igual. Ahora, cuando utilizamos uno, cuando utilizamos otro, responde a reglas que son meramente ortográficas y que se van a ir desarrollando conforme también está ahí en el programa de estudios que se trabaja el contenido de ortografía. Pero inicialmente sí es importante trabajarlo desde la asociación fonema-grafema. También es muy normal o muy común que los niños utilicen las mayúsculas y las minúsculas indiscriminadamente, pero no porque haya un problema de asociación, sino porque no han interiorizado la regla ortográfica. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es reforzar la regla ortográfica, ¿verdad? Y explicarle que en algunos casos utilizamos esta y en otros esta, pero es meramente ortografía, ¿verdad? Pero sí, obviamente, eso se subsana desde el inicio, logrando hacer esa adecuada asociación fonema-grafema con esos dos símbolos gráficos. Y fundamental, dentro de toda esta presentación que ha propuesto pues una didáctica bastante importante sobre la conciencia fonológica, nos preguntan sobre dónde pueden tener acceso a los ejercicios que planteaste en el PPT. ¿Sí? Bueno, vean, yo básicamente algunas cosas las hago yo, las diseño o busco ideas en internet y yo las ajusto a las necesidades de mis estudiantes. Y pero en internet hay cualquier cantidad. Si ustedes ponen en Google conciencia fonológica, les va a salir chorros y chorros y chorros. En Pinterest es donde yo he encontrado el material como más bonito, ¿verdad? Por decirlo, más estético o más didáctico. Pero, como les digo, por favor, se los suplico, no hagan el proceso al revés. Primero, tengan claridad de cuál es el proceso que quiero trabajar y a partir de ahí busco recursos didácticos. Y no al revés, porque digamos, si ustedes entran en Pinterest, ahí salen un montón de cosas súper bonitas que uno siempre va a querer hacer, pero no podemos hacer algo sin un objetivo. Entonces, no nos vayamos por lo bonito, vayámonos por lo que sea funcional para trabajar objetivos de aprendizaje. Entonces, yo utilizo muchas cosas de Pinterest, otras cosas las veo ahí y las ajusto yo a lo que necesita mi estudiante. Y la verdad, yo también utilizo mucho material reciclado, o sea, por ejemplo, o se pueden utilizar legos, o se pueden utilizar bloques de madera, o se puede utilizar plasticina, o se puede utilizar vasos de cartón, y a partir de ahí, hacer un material bonito. Entonces, por ejemplo, a veces he utilizado las cajas como Tetrabric y las abro, y entonces, por ejemplo, recorto imágenes y como más o menos el ejercicio que venía ahí del cilindro con la ventanita. Entonces, yo voy a enseñar una imagen y ustedes me dicen si empieza con t o empieza con f. ¿Ok? Entonces el niño va y la coloca en la cajita que es. Entonces es mucho como de creatividad. Como les digo, no se necesita ningún material caro. El que me diga que no trabaja con ciencia fonológica porque no hay recursos en la escuela o porque no hay tablet, me va a desmayar aquí mismo. Realmente no se necesita, es mucho de creatividad y lo básico es entender y tener claridad qué es lo que quiero trabajar. Si ustedes saben lo que quieren trabajar, ustedes ven un vaso de cartón ahí medio tirado y le encuentran una función. Pero entonces, ¿verdad? Es realmente tener esa claridad. En este año, pues les brinda un agradecimiento profundo por haber seguido esta transmisión, por haber generado un engranaje importante en esta actividad de actualización profesional. Les comunicamos también asimismo que les va a estar llegando la evaluación
del webinario y conforme nos vayan llegando, ¿verdad?, las evaluaciones, se les va a estar enviando la presentación o lo que llamamos el PPT de la facilitadora, ¿verdad? Solo quien envíe las evaluaciones, así que los invitamos a que puedan llenar esta parte del proceso, que también es parte del fortalecimiento que generamos alrededor de este webinario, para que les pueda llegar el material a través de el correo electrónico. Dicho esto, les damos las gracias por su participación en este webinario que versó sobre la conciencia fonológica aplicada al proceso de lectoescritura. De mi parte, nada más, nuevamente las gracias a Colipro por la invitación. Gracias a ustedes por haberse mantenido a lo largo de toda la sesión. Agradezco los comentarios positivos que me hicieron llegar y agradezco también cualquier comentario de retroalimentación que puedan hacerme en la evaluación y yo con gusto los tomaré en cuenta para la mejora de estos procesos. Muchísimas gracias.